Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Cada vez que mi invitado es Rafael Fafa Taveras, actualmente dirigente del Partido Revolucionario Moderno, yo me convierto de productor en espectador del programa, en teleaudiente, porque cada participación en un medio de comunicación de Rafael Fafa Taveras es pedagógico, uno aprende. Así es que con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa, comenzando desde aproximadamente segundos con él. Adelante. Bien, vamos de inmediato a dialogar con Rafael Fafa Taveras, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y un ideólogo político de fuste. Yo lo sé, es un lector voraz y cuando fue hombre de izquierda era de los ideólogos mejor sustentados a nivel de cultura política. Fafa, vamos a comenzar por algo muy reciente e importante. El hecho de que ya, ¿verdad?, el Tribunal Constitucional consideró que los independientes, o sea, alguna persona sin militancia en partido político puede aspirar a posiciones electivas. ¿Tu opinión? Primero, todos los partidos han rechazado eso a base de que es una limitación del uso de la condición de partido que tienen los dirigentes. Pero yo quisiera que fuera verdad, primero que le quitaran el financiamiento a todos los partidos y segundo que cualquiera pudiera ser candidato. Yo quisiera que fuera así. O sí, bueno, se ha visto en países de América Latina esas circunstancias de que alguien sin partido, inicialmente, el caso de Chávez en Venezuela. No, pero el hecho real es que esa idea de permitir que cualquiera pueda organizarse y aspirar a cualquier cargo, yo creo que es una expresión democrática. Ahora, los partidos tienen una debilidad. Son un instrumento de recursos. El gobierno le dedica millones de pesos a dársela. Y eso convierte los partidos, en cierta medida, en pandillas dedicadas a concentrarse para poder canalizar la administración. Y el grupo de las alianzas que se producen es pensando en que yo voy a participar para que me toque algo. Es decir, es una forma de la degradación de la política que es un servicio. Y desde ese punto de vista, yo creo que la idea de permitir que cualquiera pueda ser candidato tiene que corresponderse con la otra. No darle dinero público a los partidos. Si tú no le das dinero público a los partidos y cualquiera puede postularse, ¿qué pasa? Yo supongo que puede pasar cualquier cosa, menos los negocios que pasan con la fórmula actual. Indudablemente que ya las manifestaciones de asistencia masiva, como ocurrió hace unas décadas, no es posible porque ya la gente no se mueve si no hay un pago, sea en dinero en efectivo, en bebidas alcohólicas, etcétera. Pero yo quisiera ver si en este país el partido no fuera un privilegio, que recibe una financiación oficial importante. Organizar la política
podría tener menos contenido degradante como tiene hoy, que la política es un medio para usted aspirar a que lo tomen en cuenta en el reparto del poder que representa hoy el ejercicio de la política. Yo creo por eso que lo que ha pasado con la gente que ha planteado que cualquiera pueda ser candidato, primero va a imponer una reacción de todos los partidos que no quieren que eso sea así. Todos los partidos, yo dudo que ninguno va a aceptar eso, y se están organizando para ir al nivel de la justicia a plantear su rechazo a que eso se produzca. Pero ojalá el Tribunal Constitucional no solo mantuviera la decisión, sino que recomendara que se acabara el financiamiento del gobierno a los partidos y que en el pueblo, de acuerdo a sus necesidades, se organizaran la fuerza que quieran. Ojalá pudiera ser así. Con la caída del régimen sanguinario y dictatorial de Rafael Trujillo, aquí hubo como una reacción casi multitudinaria de las fuerzas de la izquierda. Hoy prácticamente la izquierda dominicana está casi extinguida. ¿Por qué? Ha habido un cambio en el mundo. La caída de la Unión Soviética probó un límite de los fundamentos con los que se hacía práctica de izquierda, del marxismo. La prioridad fue el primero, estableció un predominio de erradicar la propiedad y sin embargo no pudo administrarse correctamente y tuvo que asumir un deterioro. Yo creo que la diversidad también de opiniones rompió el criterio del absolutismo que tenía la idea del marxismo como un plan. Ahora tú te encuentras que después de esa experiencia se dio un cambio en China. Contra la propiedad en general era el marxismo, y China, cuando vio que se cayó la Unión Soviética, aceptó la inversión y la propiedad privada en su territorio. Y tú te imaginas a los chinos diciéndole a los yanquis: miren, China es una zona franca, la más barata del mundo, váyanse para allá. Y efectivamente, miles de empresas norteamericanas fueron para China, con la garantía que había del control político y además siendo más barata el costo, instalarse. Y China pudo resolver el problema del desempleo, conseguir una fuente de ingreso adicional sin aportar nada. Y basado en esa, China pudo fomentar un desarrollo que la colocó hoy al frente del mundo como una nación industrial y desarrollada. Ella no puede ahora borrar la propiedad que instauró, tiene que armonizarla. Y lo que los chinos no han querido hacer, y es un buen paso, es aceptar que el gobierno sea distinto, a que su interés es la comunidad entera, no un sector, a no tratar de comercializar el poder, a mantenerlo como sobre todas las cosas. Y China ahora es la primera potencia del mundo. Entonces, dentro de ese punto, tú tienes que ver cómo la izquierda ha tenido que varar desde la ilusión que creó la Revolución Cubana de que era posible con una guerrilla tú tomar el poder. La mayor parte de los países pagamos un precio de saber que precisamente aquella victoria cubana había hecho un obstáculo porque cualquiera otra pudiera hacerse con el poder por ahí. Cuba tiene 60 y pico de años de un cerco económico que la está ahogando. Y en América Latina hay una atomización de la izquierda. Quedan los conceptos de la izquierda, pero no hay ninguna amenaza institucional de grupos. Por eso, lo que se ha creado ahora es un polo. Hasta estos días había un mundo unipolar, con Estados Unidos como jefe por más de 100 años, de que pasaron 2 guerras, que ellos se preservaron de que esas guerras no fueran a su país, y que además
el infecto devastador de la guerra fuera resuelto por Estados Unidos, que a nivel de la vida encontró en restaurar esas naciones la mejor fuente de negocio, consolidando incluso su hegemonía. Bueno, ahora, con más de 100 años de esa hegemonía, ha surgido una alternativa. Ya el mundo unipolar no existe. Está en proceso un muro alternativo al que tenía Estados Unidos. ¿Tú te imaginas Rusia, a China, a la India, a Sudáfrica, a Brasil, construyendo lo que ellos llaman el BRICS? Que ya tienen una constitución, que tiene un esquema de una moneda para sustituir al dólar y además la solicitudes de más de 20 países que van a ser parte de ello. En ese marco hay un cambio global que obliga a la izquierda a repensarse, porque ahora tiene un chance. ¿Cómo estimula la consolidación del BRICS, alternativa a Estados Unidos? Y cómo en el BRICS no se quiera generalizar eso simplemente con acabar con la propiedad, sino con otras reglas. Es decir, estamos en un momento de cambio que todavía no es percibido por mucha gente. Pero yo no tengo duda que estamos viviendo un momento estelar de la reducción del poder de Estados Unidos y de la emergencia de una competencia que nunca existió. ¿Tú te imaginas el BRICS como un área económica donde pueda operarse, con una moneda que tú puedas circular? Es decir, que le quita el monopolio de la globalidad a Estados Unidos y que hace base para desarrollarse sobre otras condiciones con los otros países. Entonces estamos en un momento de cambio y en ese orden tú no puedes pretender entender la realidad con los recuerdos, con la ideología de ayer, entendiendo la realidad de hoy. Y eso hace que uno tenga que ponerse al día y en función del día y los valores por los que uno ha luchado, que son los de la igualdad, los de la justicia, los de cero corrupción, esos valores puedan instaurarse en la nueva forma de alianza que se está dando, que los chinos, los indios, los soviéticos, los surafricanos, los brasileños puedan establecer una norma que acabe con el relajo en que se ha degradado la política como un escenario para que los que la manejan la aprovechen, pura y simplemente. ¿Por qué la República Dominicana, que hubo momentos en que la izquierda era quizás, con excepción de Cuba, la más poderosa numéricamente, hoy esté casi en extinción, mientras que países como Nicaragua, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y otros que no menciono, están en el poder las izquierdas? No, te queda Cuba. Sí, pero Cuba tiene, como tú dices, te queda Cuba, 6 décadas. 60 años sacrificada por Estados Unidos. Te queda Venezuela y Nicaragua. En los otros sitios lo que se ha roto es el monopolio estadounidense y surgen tendencias diversas. Por primera vez tú ves una mujer escogida en México, en un gobierno democrático como este. Tú entiendes que en Bolivia, Honduras, escogieron también otra mujer. Y que en América Latina, en el sur, hay otra. Hay una aparición de que el espacio permite que surjan las mujeres. Pero a nivel social, no hay una unidad de alianza importante. Lo que hay es un deterioro de la hegemonía de Estados Unidos y un proceso de construcción de la alternativa que propicia la desaparición de ese monopolio de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene ahora un presidente nuevo. Y un tigre que no pudo reelegirse cuando fue presidente y que llega ahora ofreciendo atenuar la situación, porque él le ha ofrecido un fin a la guerra de Ucrania y una relación con el presidente de Putin. Él ha expresado su preocupación por la guerra que tienen los israelitas con un sentido de genocidio contra los palestinos
y él ha dicho, voy a sacar de aquí a todos los inmigrantes ilegales. Es decir, estamos hablando de que en la propia realidad de Estados Unidos está en marcha una tendencia de cambio. Es decir, el momento ahora mismo es propicio para que usted sepa que no resuelve el problema mirando para atrás o repitiendo el pasado, sino adecuándose a la actualidad. Y ese es un desafío que no es común, porque los políticos han sido un instrumento de la tradición y ahora la tradición no vale. Hay que responder a los problemas de hoy. Los sectores de oposición, frente a la lucha contra la corrupción del pasado gobierno de Danilo Medina, afirman que cuando en la gestión de Luis Abinader algún funcionario comete dolo contra el Estado, lo sustituye, lo destituye, pero no lo somete judicialmente. ¿Considera usted que son acertadas esas críticas? Hay un hecho, el capitalismo que ha predominado es un justificador y un encubridor de todas las maniobras con lo que se sostiene. Te publican una lista de los mayores ricos del mundo, te lo publican ahí. Y tú encuentras que 8 de cada 10 son de los que manejan las empresas petroleras, porque eso es un elemento de consumo. Tú tienes entonces que ver que en los países los círculos que se desarrollan como los que manejan la economía, aquí no son más de 20 familias las que manejan el poder económico. Entonces hay un problema en la realidad que esperamos. Como está organizada no puede seguir, pero no va a cambiar con la idea de los izquierdistas. Hay que buscar un reajuste. Y yo creo que ahora el mundo está hecho para tratar de entender un reordenamiento sin tener que desconocer el pasado, pero en aceptar el pasado como guía. Es ajustarse a la realidad. A Estados Unidos no le conviene la guerra. En 50 años se metió en más de 50 países con guerra, con grupos golpistas, pero ahora se ha desarrollado la capacidad atómica. La tiene China, la tiene la India, la tiene Rusia, la tiene Irán. Y en ese orden Estados Unidos sabe que una guerra que se desencadene, que ellos continúen con su injerencia militar, no les garantiza nada, porque una guerra a la luz de la multiplicidad de las fuerzas atómicas no la gana nadie, la pierden todos, porque Estados Unidos no podrá preservarse en una guerra que se desencadene ahora, como lo hizo de las 2 guerras, de que ya no pasara nada. Ellos tienen al contrario. ¿Tú te imaginas que le tiren 8 bombas a Nueva York, a San Francisco, a Boston, a California, a Washington, a Miami, que le pueden tirar de repente en una guerra si ellos se encadenan? Entonces hay una realidad. Están obligados a negociar el equilibrio del mundo porque el camino no puede ser la confrontación para imponerse que era antes. Estados Unidos está obligado a entenderse y a negociar. Trump entiende eso. Pero en el fondo, el dominio que tenía Estados Unidos hizo que en más de 50 países él hiciera grupo. Aquí no invadió 2 veces militarmente, sin respetar ninguna norma, que eso era un abuso, sin tú tener a quién recurrir. Tiene el problema de Cuba, rechazado por 192 países y solo 2, Israel y Estados Unidos, defendiéndola. Si este mundo de esta arbitrariedad hoy no puede mantenerse, hay que cambiarlo. Y lo que yo digo es, no es con el esquema de lo que ofrecía la izquierda ayer, es entendiendo la realidad de hoy. Bien, recuerden que este programa se transmite domingos de 9 a 10 de la noche por la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, y luego en YouTube de manera indefinida. Volvemos. ¿Qué opina nuestro gran amigo Fafa Taveras de que esos partidos de izquierda que están en el poder
en América Latina contrastan sus victorias electorales con la agonizante izquierda dominicana? Es que hay un proceso, insisto otra vez frente a ti, de cambio. La alteración de que el mundo ya no es unipolar, de que hay un jefe del mundo. La idea de que era una batalla entre dos polos, el marxismo y el capitalismo, la izquierda y eso. Eso está ahora mismo interrumpido en ese orden. ¿Cuál es el problema actual? Que la hegemonía de Estados Unidos ha entrado en un deterioro, no ha podido consolidarse la forma de ejercer la autoridad que Estados Unidos impuso y que durante más de 100 años él controló. Eso se acabó. Estados Unidos sabe que no puede ignorar que hay una emergencia de fuerzas locales en el mundo que piden un nivel de participación y que no quieren oír solo de boca las normas que regulan el mundo. Pero hay una idea, unas Naciones Unidas, que reúne al mundo y establece una base. Estados Unidos nunca la ha respetado. ¿Tú te imaginas que las Naciones Unidas defienden la autonomía de cada país y Estados Unidos tiene 64 años cercando a Cuba en una forma tal que ahora 92 países rechazaron que Estados Unidos siga y que solo 2, Estados Unidos e Israel, dijeron que no? Y a pesar de eso, no hay quien le imponga a Estados Unidos el hecho de esa violación que tienen, que no hay razón para que tú sometas a otro país a esas condiciones. Entonces, hay de hecho una crítica de la hegemonía que se ha ejercido hasta ahora. Y Estados Unidos, aunque tiene el poder, no ha podido evitar que este se deteriore y se ha reducido su influencia y su control. Y cuando eso ha pasado, ha habido una emergencia de países. China, primera como marxista y luego como objetivamente cierta, aceptó la inversión privada y aceptó la condición de clases internas y la ha controlado en China, pero nunca negoció el poder político. Y en ese sentido, China se convirtió en la fuente más grande de relación comercial con Estados Unidos. Todos los yanquis fueron allá a apoyarse en la mano de obra china y barata y la garantía política, y China se rehizo y ha surgido como una potencia competidora ahora en la economía, en la tecnología y además en el armamento. Se acabó el monopolio de Estados Unidos. En ese marco de nueva realidad que los partidos tienen que entenderse, y la izquierda, que viene del pasado, tiene entonces un desafío que tampoco había visto nunca. No es un problema enarbolar tu visión del mundo ahora, es de entender la actualidad, ver cómo tú incorporas a la gente a que actuemos juntos en una misma dirección. Yo no tengo duda que este momento de cambio en el mundo va a favorecer la democracia. Va a terminar arrinconando a los abusadores que en nombre del poder como Estados Unidos hacían lo que daba su maldita gana. Habrá una tendencia al equilibrio mundial y al respeto con este momento. Entender eso es superar una herencia de la sumisión. Yo peleo por mi punto de vista contra aquel. Y en vez de ser un escenario que nos respetemos, somos antagonistas. Se acabó esa visión de la vida. ¿Qué tú opinas de el incremento de la delincuencia? Porque aquí generalmente la opinión pública frente a los homicidios de delincuentes en los llamados enfrentamientos, ¿verdad?, con la policía, ahora se ha visto una gran cantidad de jóvenes delincuentes que caen porque quizás se está diciendo que ese es el método más efectivo, pero cuanto más caen delincuentes
en los llamados intercambios de disparos, más parece incrementarse esa delincuencia. Es que hay un problema. Estas sociedades no resuelven la posibilidad de que cualquiera pueda aspirar a formarse o a sobrevivir en el amparo que da esa ley. Hay un monopolio que controla la riqueza, la producción, el comercio, y por lo tanto hay una masa muy excluida de esas cosas. Y dentro de esa masa excluida ha quedado un solo espacio. Usted se muere o se atreve a ganarse la vida buscándosela, aunque la esté arriesgando buscándosela. La corrupción ha obligado a una corriente de insubernables delincuentes en todas partes, donde quiera tú lo ves. Y la delincuencia es una consecuencia de la forma injusta de que operan estos sistemas. Y desde ese punto de vista no hay quien pare la corrupción, ni la delincuencia tampoco, al margen de saber que hay que afrontar la cabeza que genera esto. Indudablemente que la injusta distribución de la riqueza en estas llamadas democracias es una fuente, tal como tú señalas, de que la delincuencia no solamente no se va a detener por completo, sino que ni siquiera disminuye. No, la tendencia es que vamos a tener que coexistir con una delincuencia que, incorporándose al manejo de la tecnología, tendrá formas cada vez más capaces de ser usadas en la búsqueda de su interés y contra el derecho de los otros. Eso está ahí. Para tú enfrentarte a la delincuencia, tienes que enfrentarte a la ingenuidad y a la arbitrariedad y a la mala distribución de la riqueza que tiene el orden, que no pueden integrar a esa gente para que en un camino decente se ganen el derecho a la vida, porque la masa de desempleo cada vez crece más en estos países. El presidente Luis Abinader ha dicho que para el 2028 habrá erradicado el hambre en este país. ¿Considera usted que tiene alguna lógica desde el punto de vista de tu experiencia como líder político esa afirmación, esa promesa? Es una buena propuesta, es un reconocimiento que aquí hay que acabar la desigualdad en la gran parte de la sociedad que no tiene ni comida. Es un objetivo que hay que asumirlo. Él ha dicho que él puede lograrlo. Yo le deseo suerte, pero no es tan fácil. No es fácil. Incluso la oposición considera que no es posible. Por ejemplo, en Brasil, Lula da Silva redujo considerablemente la pobreza, que era algo grande en Brasil. Pero bueno, otra cosa, está muy empeñado el presidente Abinader en la construcción del muro que, según considera, evitará la migración continua de haitianos hacia la República Dominicana. Sin embargo, continuamente vemos cómo militares y policías, frente a las deportaciones de haitianos, logran, mediante pagos, que esos deportados retornen. Entonces, parece que el problema de la penetración pacífica de haitianos continuará con la misma fuerza, a pesar del muro. Sí, el muro es un factor importante para tratar de crear unas condiciones que limiten, como es ahora, que parece como una cosa natural, el intercambio entre los haitianos y los dominicanos. Las Fuerzas Armadas Dominicanas en la frontera son una compañía de negociantes que lo que hacen es cobrar por usar su autoridad para aquel negocio de los empresarios dominicanos con Haití, para que el intercambio de la gente se produzca. No es gratuito, esa prostitución es cobrada.
Y desde ese punto de vista el muro va a ayudar a que ese tipo de la corrupción se limite, pero no va a evitar el problema. Si yo fuera haitiano, viniera para acá, la diferencia entre nosotros y Haití hace que nosotros seamos una tentación y Estados Unidos, ese hijo de puta como Estado, no le importa lo que pasa en Haití, quiere que lo resolvamos nosotros. Mientras meten miles de millones en Medio Oriente y en Ucrania, no es capaz de pagar ni siquiera el pasaje de lo que se decide que vayan a Haití. Entonces, de verdad, el problema haitiano es un problema de envergadura. El gobierno comenzó con el muro y tiene que terminar con la otra cosa, con terminar la ilegitimidad de la presencia, con obligar a un proceso. ¿Cuántos haitianos hay aquí? La gente no sabe, pero la cantidad de haitianos dominicanos fue tan grande que sustituyó a los campesinos en la agricultura y monopolizó el trabajo en la construcción, porque eran los haitianos los dos que en la actividad más productiva del país es la corrupción, y es tan productiva porque los haitianos tú tienes que pagarle seguro, tú le pagas lo que te da la gana, tú los maltratas, entonces era más rentable usar los haitianos que los dominicanos, y en la agricultura también. Ahora necesitamos recoger la capacidad productiva del campo, porque el país va a crecer en el turismo. Van a venir mucha gente para acá realmente que necesita que le facilitemos los alimentos. Necesitamos un campo más productivo en la medida en que tengamos un país más atractivo de turistas. Entonces tú ves que eso está en juego ahora. Y en el otro lado, el país no puede ser indiferente a la corrupción. Todas esas mujeres que vienen aquí a la clínica es pagando, no son gratuitas, ha habido una perturbación de todos los agentes del orden, entonces hay que tratar de purificar la Fuerza Armada para que no sean como hasta ahora un mecanismo de corrupción pública evidente en el problema de la relación con Haití. Entonces el país tiene conflictos muy grandes. El gobierno quiere reformar la policía, tiene que reformar también la Fuerza Armada y comenzó subiéndole el sueldo. Porque es claro que si tú no le mejoras la vida a la policía, el policía sería un cabrón si con un arma y con una autoridad pasa hambre. No, use su poder en buscársela. Y en ese sentido lo que ha hecho es institucionalizar el derecho de la policía y de la guardia a usar su autoridad en beneficio personal. Entonces aquí hay un desafío de fondo grande, donde el muro es un componente, pero los otros, a lo que yo me he referido, son labores que el gobierno tiene que asumirlas. Porque no importa si no se mejora la calidad y el comportamiento de los policías. Ellos pondrán la etapa de cuánto pagan para que la gente pase el muro. Van a seguir corruptos. Entonces hay un desafío de orden. Ojalá el gobierno no se entretenga, sino que sepa si hay que mejorar la vida de la policía y la guardia, pero hay que cambiar su ética y su comportamiento. Hay que crear otra conducta para que se pueda enfrentar el hecho de tener encima el desafío de una comunidad que yo insisto, si estuviera en Haití, cogiera para acá, que nosotros somos atractivos para ellos. El fracaso de la implementación de la reforma fiscal consideran muchos sectores del país, sectores de opinión, que es causa y efecto de que la deuda externa de la República Dominicana esté en permanente crecimiento. Mira, la campaña contra la corrupción, que era lo que estaba en el fondo de ese proyecto de ley que ha fracasado, es una necesidad. Este país tiene que hacer una ley de control, de pago, de acabar con las evasiones del propio gobierno y con los abusos. Tiene que hacerla. Ahora, los beneficiarios de este desorden son los que encabezan el rechazo. Tú sabes, para ricos del país, lo que representa tener una sociedad que nadie efectivamente le pide cuenta. Es una sociedad de la corrupción.
Entonces yo creo que esa reforma que fracasó pone en evidencia la dimensión del problema que ella quería reglamentar y que va a obligar a que el gobierno tenga que imponer una política donde se acaben las evasiones, donde se acaben todas las exclusiones involuntarias y al margen de la ley, donde se imponga una transparencia, porque si no, caminamos al desastre y a ser peores que Haití mañana. ¿Qué opinas acerca de esa práctica imposibilidad de que se apruebe una reforma, ¿verdad?, del Código Penal Dominicano? Hay dos tendencias enfrentadas casi con la misma fuerza y por ende dificultando algo que es tan importante en toda sociedad organizada. Tiene que ver con una acción de responsabilidad del gobierno. El gobierno en su programa propuso que iba a erradicar los obstáculos que se le han impuesto a las mujeres para que tengan que soportar hasta la consecuencia de un embarazo hijo de un abuso. Este partido se comprometió y en el poder ha estado callado. Entonces la iglesia, que ha sido el sustento histórico de la discriminación de las mujeres, está opuesta. Coño, enfréntese a esa situación, no la tolere. La iglesia arrastra un ejemplo. Usted se imagina que siendo el mecanismo para la relación con la aceptación de Dios y de la otra vida, solo permite que los varones sean los ministros. Las mujeres tienen que ser su ayudante, su servidora, pero ellas no pueden representar ni ser mediación con Dios. Ese es el fundamento de la discriminación de las mujeres. Ese es el hecho que tú le transportes en la vida, que sean solo un concepto para que los varones la manipulen, la controlen, para que ellas no tengan ninguna tolerancia. La libertad y la igualdad de las mujeres es algo que el gobierno tiene que empujarla y asumir la confrontación con quien sea. Pero no ha dado esa demostración el gobierno. Lo predicó y ahora está callado. Yo quisiera que así como en el Código Penal existen situaciones también inexplicables, que el gobierno se atreva a decidirse contra esa exclusión de las mujeres y reclamar su igualdad en el nivel jurídico. Y dos, en terminar con el privilegio y con la complicidad que hay debajo de toda la justicia. Esto es una justicia profundamente corrompida. Esto no se resuelve con prédica y con medida. Este gobierno creó la ilusión que venía a sanear, pero no es verdad que ha actuado con la necesidad y con la fuerza de acabar con toda la vagabundería que sustentan este desorden. Ojalá este proceso que ha estado poniendo en evidencia que es un desafío de esa naturaleza, obligue a que este presidente, que sabe que no puede pretender seguir, que está comprometido con el cambio, que dijo que quería ayudar a hacer una república nueva, se pongan los pantalones políticos y ideológicos para asumir esto. Pero hasta ahora hay una ausencia de la voluntad política para enfrentar esta herencia. Tú fuiste un estudiante de Derecho y luego por circunstancias de tu lucha clandestina contra el régimen de Trujillo, no concluiste. Además, tu vocación real se manifestó, como en mi caso, por la comunicación, por la política. Entonces, sin embargo, ¿cómo justificar el abandono de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos al pueblo haitiano a merced de las bandas armadas? ¿Cómo puede ocurrir eso? Es que esa es la responsabilidad. Estados Unidos, que es el jefe de ese mundo unipolar, que las Naciones Unidas son un aparato que no tienen ninguna fuerza para imponer su punto de vista. Nada más hay que ver el problema de la decisión sobre el cerco de Cuba. 2
contra 192, 66 años y no pasa nada. Entonces en Haití, Estados Unidos está probando que no le interesa la solución, que esa vaina nos la deja a nosotros, para que sea aquí que se resuelva ese problema. Ese hecho de la ausencia de colaboración es inexplicable de Estados Unidos. Se ha metido en más de 50 países militarmente aquí. Lo que le están pidiendo es una ayuda y una colaboración. Y no responde. Entonces lo que está pasando es esa visión estrecha del dominio con lo que Estados Unidos se ha impuesto. Pero para los dominicanos es un objetivo ayudar a estabilizar Haití. Porque sin Haití estar estable, nosotros no tenemos garantía tampoco de estabilidad. Ahora, pues, este gobierno tiene que armarse de una política clara frente a Haití, de una exigencia internacional como comenzó a ser directa frente al propio Estados Unidos. Yo no he ido pidiéndole a Estados Unidos que se meta en eso. Van a las Naciones Unidas a decir que el mundo, no, este gobierno irá a enfrentar la indiferencia de Estados Unidos frente a Haití. Bien, le agradecemos a mi hermano afectivo Rafael Fafa Tavera que haya aceptado esta invitación a Vertiente de Opinión. Él es accionista moral de este programa. A ustedes las gracias por la atención que nos dispensan y esperamos seguir contando con esa teleaudiencia que tanto apreciamos y valoramos. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.